Hola. El regreso de Alice Coran a la mansión causó sorpresa y felicidad. Ferit estaba muy feliz por esta situación. Abidin le gritó enojado a Alice. El abuelo de Diyar llegó enojado a la mansión Coran. La incapacidad de Ferit para olvidar a Seyran realmente enfureció mucho al abuelo de Diyar. El abuelo de Diyar dijo que la familia Ferit y Coran le faltaron el respeto a Diyar. El abuelo de Diyar le dijo a Diyar: deberías romper con Ferit. Tu relación con Ferit te está perjudicando, dijo. Diyar, que estaba molesta por esta situación, trató de decirle a su abuelo lo buena persona que era realmente Ferit. Sinan sabe que Seyran se quedará en la mansión. Sinan espía en secreto la mansión y hace planes traicioneros. Fue a la casa de la familia de Ferit Sinan. Amenazó a la familia de Sinan, y dijo que le haría daño a Sinan donde quiera que lo viera. Le gritó enojado a su madre, quien sacó a Sinan del hospital y la amenazó. Seyran fue a hablar con la familia de Diyar. El abuelo de Diyar quedó sorprendido por esta situación. Seyran le dijo al abuelo de Diyar cuánto amaba Ferit a Diyar. El abuelo de Diyar no creía en esta situación. Sin embargo, Seyran habló de manera muy convincente. Después de esta conversación, el abuelo de Diyar quiere darle a Ferit otra oportunidad. Y Fakat y Orhan están haciendo planes furtivos. Dijeron que Alice envió dinero a Abidin. Abidin estaba muy enojado por esta situación. No quiero dinero, dijo. Dijo que no recordaba su pasado ni su familia, y que estaba lleno de resentimiento y enojo hacia Alice debido a esta situación. Seyran pensó que a Diyar la siguió otro coche después de salir de la casa de su familia. Asustado, Seyran llamó a Ferit y le pidió ayuda. Ferit estaba muy enojada con Seyran. Dijo: ¿por qué sales solo? Ferit rápidamente fue hacia Seyran y la abrazó. Diyar organizó un evento para que las familias se reunieran. ¿El amor de Ferit y Seyran comienza de nuevo en Konak? Ferit fue a la habitación para hablar con Seyran. Seyran estaba en el baño en ese momento. Cuando Ferit vio a Seyran bañándose, sucumbió a sus emociones y comenzó a mirar a Seyran. Seyran se dio cuenta de que lo estaban observando y se asustó. Ferit le dijo a Seyran que quería hablar y salió del baño. Ferit y Seyran no pueden resistir sus sentimientos. Estas dos personas, que todavía se aman, no pueden resistir sus emociones y controlarse cuando están solas. En ese momento se escucha una voz y Ferit sale de la habitación. Ferit y Seyran vuelven a quedarse solos en la habitación. Ferit siempre encuentra una excusa y va a la habitación de Seyran. Ferit y Seyran encuentran una caja sobre la cama de la habitación. Dentro de la caja está el viejo camisón de Seyran. Ferit pensó que Sinan dejó esta caja. Enojada por esta situación, Ferit comienza a investigar cómo entró Sinan a la mansión. La doncella de la mansión dice: dejé la caja sobre la cama. Ferit estaba muy enojada, preguntó por qué. Servidor, la caja llegó por carga, así que pensé que el señor Ferit se la había comprado a la señora Seyran, dijo. Diyar llegó a la mansión. Se siente incómodo con que Ferit y Seyran estén en la misma casa. Sin embargo, intentan no dejar que el hombre que ama sienta esta situación. Abidin llega enojado a la mansión de los Coran. Le dice a Alice que no quiere dinero. Le grita a Alice y le habla irrespetuosamente. Alice está muy perturbado por esta situación y abofetea a Abidin. Abidin sale de la mansión triste y enojado. Abidin, que se encuentra con Ferit en el camino, no muestra ninguna amabilidad con su viejo amigo. Enojado por esta situación, Ferit acude a su abuelo Alice. Alice le dice a Ferit que no quiere hablar de Abidin. Alice es consciente de la cercanía emocional entre Ferit y Seyran. Alice le dice a Ferit que debe actuar con el corazón, no con la mente. A Alice Ferit dice que si realmente amas a Seyran, no deberías casarte con Diyar. Suna llega a la mansión y le dice a Atiyeh, habla con Alice y le dice que la mansión debería ser entregada a Abidine. Ferit, que quiere vestirse para la cena, finalmente regresa a la habitación de Seyran. Esta situación ha comenzado a ocurrir con mucha frecuencia. Ferit y Seyran están pasando momentos emotivos. Ferit le preguntó a Seyran: ¿vivirás conmigo en esta habitación, en esta casa? Mientras tanto, la madre de Ferit abre silenciosamente la puerta de la habitación y ve a Ferit y Seyran besándose. Gulgum sabe que Diyar también vino a la habitación, cerró la puerta de la habitación en silencio, impidiendo que Diyar viera a Ferit y Seyran. Diyar creyó inocentemente en Gulgum y bajó las escaleras.
Seiran respondió a la pregunta de Ferit. Seiran, sí, Ferit, me gustaría volver a vivir contigo en esta casa, en esta habitación, dijo. ¿Has visto el resumen del episodio 81 de la serie Una nueva vida? Nos vemos en el nuevo episodio. Por favor, escriba sus ideas y sugerencias como comentarios. Adiós.